Gracias, Pablo. Vamos a cambiar, vamos a hacer referencia a otro de los temas que han entrado en debate en los últimos días en la Argentina, el precio de los productos, sobre todo los esenciales en la canasta, no solo alimenticia, sino también de medicamentos de la sociedad argentina. El gobierno logró la anuencia, forzado por las circunstancias también, de la veintena de laboratorios que operan en la Argentina para que retrotraigan los precios de los medicamentos al 1 de noviembre y que hasta el día 7 de enero se mantengan congelados para seguir la misma decisión que se adoptó con varios productos de la canasta alimenticia. El gobierno tiene la expectativa de que esto ponga freno a algo que, como vamos a observar en el recorrido de un informe preparado por el Centro CEPA, ha venido marcando en lo que va de los últimos 3 años una diferencia sustancial incluso por encima de los valores inflacionarios. Voy a mostrarles los números compilados por el Centro CEPA y vean ustedes allí, salvo en el mes de noviembre del 2019, noviembre-diciembre de 2019, que hubo un descenso del 6,1%, entre mayo del 2018, que aumentó el 3,7%, y ese mes donde bajó, único mes en la serie, hubo aumentos significativos, extremos del 11,8% en agosto del 2019, pero siempre por encima del 2%. Cruzamos a febrero del 2020, allí la variación fue menor del 0,2% en enero, en febrero un 3,9%, volvió a mantenerse estable en abril y mayo, pero desde ese mes ha venido subiendo en porcentajes que van del 3,8 al 5,7, 5,8, 5,6. De manera constante los medicamentos fueron subiendo por encima de las diferentes referencias que las variables macroeconómicas del mercado dan. Estos medicamentos son sobre todo aquellos que consumen los adultos mayores, que es los que mayor cantidad de medicamentos compran. En el segundo gráfico vamos a ver la variación del precio de venta al público del PAMI, porque una cosa es el precio de los medicamentos de venta al público que veíamos en el primer cuadro y otra cosa son los medicamentos de venta al público que están relacionados con la prestación de la obra social del Estado. Y ahí ven ustedes que las variables son diferentes, porque con los productos de medicamentos que el PAMI entrega, no hubo igual comportamiento de los aumentos. En diciembre del 2019 aumentaron un 5,1%, después no hubo aumento hasta abril del 2020 que volvieron a aumentar un 5,9%, son los medicamentos que entrega el PAMI, y después hubo estabilidad hasta octubre del 2020. Pero allí en noviembre, diciembre y enero del 2021 hubo 3 subas significativas. Y después vean lo que pasó con los medicamentos que entrega el PAMI, cómo fueron aumentando. La variación siempre fue menor que el precio de venta al público. En el siguiente cuadro verán ustedes la variación del precio de venta al público de los medicamentos más consumidos por los adultos mayores y lo que pasó con la jubilación mínima, esto es en el periodo entre abril de 2018 a noviembre del 2019, como el precio de los medicamentos creció un 260% de venta al público y la jubilación mínima un 168,9%, es decir, que los medicamentos aumentaron un 100% más que la inflación en el periodo entre abril del 2018 y noviembre del 2019. Vamos a la próxima placa que referencia el periodo que va entre noviembre del 2019 y octubre del 2021. Allí se acerca la variación, pero sigue aumentando más el producto de venta al público que la jubilación mínima, y ahí hay una corrección
del orden del 10% en favor de la jubilación mínima, que es muy poco porque ustedes habían visto en el periodo anterior que el aumento de los medicamentos de venta al público era 100% mayor que la jubilación mínima. Para finalizar, para que ustedes tengan un completo panorama, las diferencias que hay entre los aumentos de los distintos rubros. El primer dato, la barra de la izquierda, es la inflación general. Entre el periodo de diciembre del 2020 a octubre del 2021, la inflación promedio fue del 49,8%. Mientras que el precio de venta al público de los medicamentos en ese mismo periodo aumentó un 57,3%, es decir, que hay un aumento por encima de la inflación. El precio de venta al público del PAMI está por debajo de la inflación, 40,4%, es decir que los jubilados del PAMI le cuesta menos el medicamento, lo cual hay una pequeña recuperación porque la jubilación mínima en ese periodo creció un 42,8%. Uno de los argumentos que dan los laboratorios del porqué de esta espiral inflacionaria es la cuestión del dólar y el tipo de cambio. Bueno, tampoco con esta cuestión encuentran justificativos los aumentos, porque miren el periodo de entre diciembre del 2020 y octubre del 2021, el precio de venta al público de los medicamentos fue del 57,3% y la variación del tipo de cambio fue del 27,9%, es decir, un 30% menos que lo que aumentaron los medicamentos. De allí que el gobierno advierte maniobras abusivas de los laboratorios y que los conmina a por lo menos retornar los precios al 1 de noviembre y además sentarse a discutir esta cuestión, porque nada justifica los valores y el crecimiento de la inflación de los medicamentos. Aquí estamos hablando de los rubros dedicados sobre todo a los que mayor los consumen, que son los adultos mayores. Nada explica por qué los medicamentos aumentaron por encima de la inflación, por encima de las variables de cambio, por encima de otros referentes o referencias de la macroeconomía. Ahí hay una explicación que los laboratorios todavía nos deben. Así son las cosas.